No sé a dónde vamos a parar. Está cabrón. ¿Cómo están mis queridos parroquianos? Si estás viendo este video, pues te tengo buenas noticias. Ya sobreviviste a la mitad del año. Ya la hiciste por lo menos hasta junio. Y eso en la actualidad está bien cabrón. Pero bueno, estaba yo pensando precisamente cuántas noticias ha habido este año 2020 que nos da la impresión de que ha sido por mucho el peor o el más catastrófico de los años de nuestra mundana existencia. ¿Es esto cierto? Y la verdad es que si nos podemos analizarlo, creo firmemente que este pinche año pareciera sacado del peor de los guiones de alguno de los escritores de películas de sci-fi, así como, ya saben, estos güeyes que hacen El tiburón de tres cabezas y Robodrilo y Sharknado. Así se me figura este año 2020, la neta, y es por eso que el día de hoy, para conmemorar que llegamos a la mitad del año 2020 y que estamos vivos para reír y llorar y para ver este video, les traigo hasta ahora cuáles han sido las noticias más relevantes de enero a junio de este dramático 2020. Estamos controlando las cifras, dándole vueltas al asunto. 2 personas en un mundo solitario, excepto por Toluca y Ecatepec, cuyas calles están llenas, con la economía y el petróleo devastados, donde sale más caro comprar un agua embotellada. Un individuo intentará que te quedes en casa. Mientras en plena crisis del COVID recibimos noticias de visitas de alienígenas, erupciones volcánicas, incendios bien cabrones y temblores en la colonia Roma. Y este tipo que se la pasa diciendo China y que somos muy violentos como inmigrantes y nos va a enviar a los zombies y a la armada guatemalteca que va a marchar al ritmo de... Hice un testamento y le dejé mi Este vida. 1 de diciembre Quédate en casa. tendremos otros datos. Miren esta foto. Miren, de pareja a la torre. Estamos inventando cosas. Los López, contra el virus mortal que ataca al mundo, mientras la economía se derrumba y la gasolina cuesta menos que el agua Bonafont. Cuando recibimos noticias de una visita de alienígenas, al tiempo que el mundo se destabiliza con incendios forestales, erupciones volcánicas y terremotos provocados por el presidente de Estados Unidos, que enviará a su ejército de zombies sureños, y a la armada guatemalteca que marcha al ritmo de canciones de Arjona. La película. En casa. Solo en cines que estén abiertos con sana distancia, sin daños estructurales y autorizados por el nuevo orden mundial en apoyo a nuestros líderes alienígenas. Come frutas y verduras. Y estábamos todavía briagos y recuperándonos de la resaca del fin de año cuando... Pácatelas. ¿Se acuerdan de Paco Stanley? Pobrecito. Bueno, pácatelas. Recibimos el año con la noticia de que Estados Unidos había coordinado un ataque en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, en contra de Qasem Soleimani, creo que lo dije bien, que es líder de la Fuerza Revolucionaria de Irán. Era como el líder de toda la contrarrevolución iraní, y esto generó un ambiente catastrófico en la región. Irán prometió represalias, de hecho días después atacaron una base estadounidense sin que se reportaran víctimas, y esto ayudó a minimizar todo. Y el mundo estaba así como que chingados, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, nada puede salir peor. Y ándele por hocicones, vean lo que nos está pasando. Poco tiempo después, en Australia, empezó a haber una serie de incendios masivos que quemaron más de 10 millones de hectáreas. Murieron 26 personas y más de 1,000 millones de animales. O sea, es una situación ecológicamente descomunal, brutal, que nos hace recordar qué demonios estamos haciendo con este planetita azul llamado Tierra. Al mismo tiempo, o bueno, unos meses después, en marzo, los incendios forestales cerca de la planta nuclear de Chernóbil aumentan los niveles de radiación. Sí dije bien, radiación. Y esta es una rayita más al tigre para este 2020 que apenas iba iniciando.
Y hay algunas de las que ni siquiera habíamos escuchado acá en México, la neta. Como, a ver, ¿ustedes sabían que en marzo hubo una plaga de langostas en África? En varios países de África se saturaron de estos animalillos, que si regularmente es una situación que se lleva año con año, en este 2020 fue brutal. De la misma manera, las inundaciones en el mes de enero en Indonesia y una sarta de desastres naturales que para qué les cuento. El sismo de Puerto Rico en enero, el sismo que nos acaba de sacudir apenas hace unos cuantos días aquí en Ciudad de México, Toluca, todo el centro del país, que tuvo epicentro en Oaxaca. Y por supuesto la gran actividad volcánica de todo el cinturón de fuego del Océano Pacífico, que creo que ya en un video les había hablado de qué es el cinturón de fuego, empezando por el volcán Krakatoa, nuestro amado Gregorio Popocatépetl, o incluso el volcán Chisaldín en Alaska. También esta es una noticia que comúnmente nos llama la atención año tras año. Sin embargo, bueno, este año fueron muy coordinaditas las erupciones y eso fue lo que nos despertó la alarma a nivel global. Y ya estábamos medio ciscados con este año cuando de repente nos dicen que el 29 de abril iba a pasar un asteroide muy cerca relativamente de la Tierra, el asteroide OR2, como lo conoce la NASA, y que se llegó a conocer como el asteroide de la pandemia, porque dicen en las imágenes que traía cubrebocas. O sea, hasta dentro de toda la catástrofe y de todas las noticias y toda la alarma, intentamos todavía tomárnoslo con un buen humor. Pero esta percepción se nos borró del rostro cuando nos dice el Pentágono, allá por el mes de abril también, que estaban avalando y reconociendo como ciertos 3 videos clasificados anteriormente por el gobierno de los Estados Unidos y desclasificados en septiembre del año pasado por la Marina del mismo país, en el cual aceptan haber visto 3 objetos voladores no identificados. Esto no significa que nos vaya a visitar E.T., simplemente que están reconociendo por primera vez en la historia que hay objetos que ni siquiera los radares y los aviones de Estados Unidos pueden identificar ni hallan exactamente cuál es su origen. Ya para estos momentos había un pánico generalizado en toda la población porque decíamos, ¿qué chingado está pasando? O sea, memes tras memes tras memes. Empezamos con inundaciones y con incendios y con la Tercera Guerra Mundial y con los asteroides y los ovnis, y decíamos, ya por favor, ahora sí, nada puede malir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Cuando les cae en Estados Unidos, a mitad de su periodo de cuarentena, una invasión de avispones asiáticos gigantes, que son estas pinches monadas y que son sumamente agresivos y técnicamente letales para gran parte de la población. Otra predicción más de los Simpson, de las muchas que ha habido. De hecho, también anticiparon el apagón de la Casa Blanca. Esos malditos, a pesar de que son otros guionistas y otros escritores, siguen siendo unos malditos genios nostradámicos. Para rematar con Estados Unidos, pues una gran cantidad de noticias que no solo les han impactado a ellos. Para empezar, y creo que la única que está bastante amena, es el lanzamiento de la SpaceX, que rompe un hito en la historia por convertirse en el primer lanzamiento de una empresa privada, en este caso de la empresa de Elon Musk, con la NASA, y que se prevé sea el antecedente directo de los primeros viajes turísticos al espacio, así como una gran colonización espacial. Pero en el aspecto social también tenemos en el mes de enero el fallecimiento de Kobe Bryant, el basquetbolista afamado mundialmente, cuya muerte no solo repercutió en Estados Unidos, sino que la neta es que le pegó a todos los fanáticos del baloncesto y del deporte en todo el mundo. Y si en Estados Unidos esto no era más que suficiente, resulta que hace poco más de un mes el asesinato del ciudadano afrodescendiente George Floyd generó una cantidad de protestas a nivel mundial impresionantes que nos recuerdan que el racismo y el clasismo no son cosa del pasado. O sea, eso está en boga y ha generado un movimiento brutal a nivel planetario. Con esto vemos que las protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca empezaron a extenderse a otros países. Incluso aquí mismo en México tuvimos casos similares
en Guadalajara, en la CDMX. Hubo manifestaciones en Europa y bueno, hemos visto este año una gran cantidad de imágenes impactantes. Por ejemplo, las personas que fallecían en la calle en Guayaquil, los incendios de Australia que les mencionaba hace un momento y obviamente la que de hecho les dejé en un video y aquí dejo por aquí para que lo chequen. Lo que yo considero que es la imagen más emblemática del 2020, que es la Casa Blanca a oscuras con el presidente Trump encerrado en su búnker ante las fortísimas manifestaciones de ciudadanos fuera de la Casa Blanca. O sea, ¿qué carajos está pasando con nuestra sociedad? Déjense ya de lo que está pasando con el mundo. En medio de todo este 2020, el gran protagonista ha sido China, o China, como dice el buen Donald Trump. Pero es increíble lo que está sucediendo, no solo por la situación del coronavirus, sino por la guerra comercial que sostiene con Estados Unidos, los dimes y diretes que tiene con las economías europeas o los escándalos de espionaje con el gobierno de Australia. China está haciendo de este año un parteaguas en su historia y en la historia del mundo. Créanme cuando les digo que si algunos especulaban que China iba a dominar el mundo dentro de 20 o 30 años, por allá del año 2040 o 50 se iba a convertir en la gran superpotencia, esta situación este año ha adelantado el reloj político más o menos como unos 30 años. Están muy, pero muy cabrones y todavía no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg. Otra noticia importante fue la intromisión de políticas de seguridad de China en el territorio de Hong Kong, y esto también está generando muchísima animadversión entre los países de Occidente, incluidos obviamente los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y bla bla bla. Hablando de países necios y que se agarran a madrazos constantemente, nuestra economía obviamente por la cuarentena se ha visto súper perjudicada, y esto respaldado por los miembros de la OPEP que tardaron chingo en ponerse de acuerdo, con participación especial de nuestra representante mexicana, que solo fue a hacer más o menos el ridículo y no resolvió nada. Pero bueno, literalmente en la frontera de México con los Estados Unidos, la gasolina llegó a costar menos que una pinche botella de agua Bonafont. A ese grado llegamos. El gobierno técnicamente pagaba para retirar el petróleo de sus centros de almacenaje. Eso quiere decir que no solo no costaba ni un peso, ni 0 pesos, costaba menos un peso o menos $1. ¿Qué nos ha heredado esta situación? Una cantidad increíble de problemas económicos, desde pronósticos desfavorables desde el Producto Interno Bruto históricos. Se estima que México va a bajar 10% su Producto Interno Bruto. Ya no solo no va a haber crecimiento, sino que vamos a retroceder un 10%. N cantidad de empresas grandes, pequeñas y medianas han quebrado en todos los sectores. O sea, yo veo que hay problemas con empresas de viajes, con aeronáuticas, con hoteleras, con cadenas departamentales. Es impresionante lo que está pasando, y obviamente las tasas de desempleo, que aquí en México pues subieron por lo menos un 2 o 2.5%, es decir, en lo que va de esta cuarentena, aproximadamente 2 millones de personas, según cifras oficiales, se han quedado sin chamba. Y ahora o emprendes o te jodes, porque no podemos depender todo el tiempo del gobierno. Pero sin duda la gran noticia, el parteaguas histórico, algo que nunca se había vivido, por lo menos por la gente que en la actualidad vive y que no tenía precedentes en algunos aspectos, es la pandemia de SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, que a la fecha de este video ha infectado a más de 9 millones de personas y ha cobrado la vida de 500,000, medio millón de personas, y sigue en escalada. Hay países como el nuestro, México, como Estados Unidos o como Brasil, que neta estamos padeciendo las de Caín. Ya no hallamos el momento en el que acabe este maldito confinamiento y la situación va para largo. Así nomás nos ha ido en el 2020. ¿Es tan mal año realmente? Pues la neta no.
La neta no, porque gran cantidad de estas noticias las vemos año tras año. Lamentable o afortunadamente las vemos año tras año. Sin embargo, nuestra sociedad en este momento está pasando por una etapa de depresión colectiva, por un momento en el cual nos sentimos jodidos y todas las noticias que nos llegan nos pegan como al doble o al triple. O sea, si de por sí, por ejemplo, te peleas con tu chava y entonces te sientes mal, ¿no? Te sientes del carajo así de, no puedo estar a gusto viendo mi serie. No me puedo echar mi cigarrita a gusto con mis compas porque estoy enojado con aquella. Pero de repente estás en medio de un escenario apocalíptico y te peleas con ella y dices, no mames, la vida no vale nada, güey. Era el último amor de mi vida, voy a morir solo, voy a morir virgen. Bueno, casi virgen. Pues lo mismo nos está pasando a nivel global, esa es la realidad. La situación de los incendios forestales, las erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, plagas de animales suceden constantemente, año tras año. Situaciones políticas, sociales, la muerte de celebridades o represión social, política o policial, lamentablemente sucede cada pinche año y cada pinche año nos estábamos tan a gusto y tan en nuestra zona de confort que la neta es que nos vale a madre. Pero en este momento estamos todos encerrados en casa y lo único que haces es ver la televisión o estar conectado a internet. Es por ello que hemos sentido este año ha sido el peor de nuestra mundana existencia y es probable que así sea, porque hay un pequeño factor de talle ínfimo llamado pandemia de coronavirus que nos está jodiendo y nos está jodiendo muy cabrón. Pero si lo quitamos de la ecuación, si lo hacemos de un ladito, resulta, y analícenlo bien, que para bien o para mal, es un año más, y la neta es que ya vamos a la mitad. Y como te decía al principio del video, si es que estás en este momento viendo en YouTube esta grabación, quiere decir que por lo menos estás vivo, que por lo menos estás bien y tienes tiempo y tienes internet para seguir viendo tus programas o tus canales favoritos en línea. Ya es motivo de celebración. En lugar de preocuparnos por qué nos va a deparar el próximo semestre, que mi teoría es que nos van a invadir los zombies y nos va a atacar una armada guatemalteca con canciones de Ricardo Arjona. Pero si eso no sucede, más bien debemos de empezar a ocuparnos en cómo vamos a salir adelante y cómo nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad. Es lo único que nos queda. La ventaja que tenemos y debemos de aprovechar es que la neta, hasta el momento, estamos bien y estamos aquí. Si te gustó este video, por favor compártelo, sígueme en mis redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, por aquí les voy a dejar los enlaces a mis canales correspondientes. Suscríbete, por favor, activa la campanita. Todo el mundo dice eso en YouTube, entonces me sentí obligado a decir que actives la campanita porque yo también estoy en YouTube. Y recuerda, como te lo digo y recomiendo cada semana, y más ahorita que vamos a la mitad de año de un mal año, no te tomes la vida con demasiada calma, porque la vida, créeme, que pasa demasiado rápido. Mejor, a partir de este 1 de julio, vamos a tomarla con muchísima desfachatez. El whisky, por cierto, está muy bueno.